¿Por qué la crisis se agravó? Bueno, porque dejó de estar en vigencia el título 42, un título 42 que tuvo muchas extensiones. Básicamente esto era una orden que permitía frenar la inmigración o deportar de manera más ágil a los migrantes que ingresaran a los Estados Unidos en nombre de la protección de la salud pública. El título 42 entró en vigencia en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se utilizó para expulsar a 2,8 millones de migrantes. Realmente la cifra es muy significativa. Se utilizó, por supuesto, con el amparo de proteger la salud pública, pero fíjense ustedes lo que pasa ahora. Se estima que entre 9.000 y 14.000 migrantes van a intentar ingresar por día. Yo les hablaba antes de el tapón del Darién. Las estimaciones hablan este año de que vamos a terminar 2023 con 400.000 personas habiendo cruzado esa selva para ir rumbo al sueño americano. Obvio, les restan 6 países y un muro después de cruzar ese infierno. 400.000 personas, ni que hablar de la cantidad de gente que muere en ese lugar, que por supuesto no tiene ningún relevamiento oficial. Estados Unidos manda más de 24.000 militares, fuerzas a la frontera sur. Integrantes de sus fuerzas esta semana han detenido a 10.000 migrantes por día. Fíjense ustedes también lo que esto implica para las ciudades fronterizas de México, que ya tienen una situación absolutamente descontrolada en materia de seguridad, por problemas preexistentes, no por la migración, por problemas preexistentes, el crimen organizado, que por supuesto tiene sus vertientes y también tiene sus negocios asociados con el aprovechamiento de la desesperación de estas personas en suma vulnerabilidad. Kessner Jean-Marie es politólogo en Estados Unidos, también especialista en temas de migración. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros, Kessner. Hola, ¿qué tal, Cabo? Gracias por la invitación, un gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, la situación es absolutamente dramática porque estas personas de ninguna manera, Kessner, pueden volver al lugar del que vinieron, ¿no? Si una persona salió de la Venezuela del hambre, o sea, la Venezuela de Nicolás Maduro, o salió de Haití, un país absolutamente roto en su institucionalidad y con una violencia sideral, no puede ser devuelta a su país. ¿Cuál es la alternativa que se les ofrece a estas personas desde el punto de vista humanitario? Al escuchar el testimonio de los inmigrantes es muy triste como ser humano que no llore. Ahora estamos en una situación muy difícil. Estamos hablando de la enfermedad, no de las causas de esta enfermedad. Porque muchas veces los inmigrantes dejan su casa, su familia, su cultura para ir a buscar nueva oportunidad. No es que porque quieren, sino por una razón bien definida. Ahora bien, con la nueva forma, como Estados Unidos como se considera como uno de los defensores de los derechos humanos, es un país de la zona que mejor organizado para atender o responder a los problemas de estos inmigrantes. Yo personalmente, yo no creo que Estados Unidos, entrar a Estados Unidos es la única solución que estos inmigrantes tienen. Yo creo que los estados deberían revisar las políticas para poder crear una condición viable, una vida mejor para que sus ciudadanos puedan volver a reempezar su vida, porque muchos de ellos no es que quieren ir a Estados Unidos, sino que ir algunos van por cuestión de seguridad, algunos van por cuestión de economía, pero si los que están en el poder, si la clase política no opta a centrar su energía en luchar para tener solamente poder y consiga este poder como un auto Sí. para construir su historia personal, si trabaja si deciden responder a las promesas que hicieron durante sus campañas, que vamos a trabajar para cambiar la vida, para que sus ciudadanos tengan una mejor vida. Entonces, si estas personas realmente deciden trabajar
no, no trabaja por un grupito, sino para los ciudadanos. Seguramente Claro. los países podrían tener una otra Sí, sí. vida y los que inmigran pueden volver a su casa. Sí, claro que sí. A ver, es interesante lo que plantea Kessner. Quiero retomar el contacto con Juan Negri aquí en el estudio. A ver, Juan, esto que decía Kessner es muy importante, ¿no? Hablamos del síntoma, pero no hablamos del problema de fondo, de la enfermedad de fondo, que es el fenómeno de la expulsión. Acá hay países que están expulsando masivamente a sus ciudadanos. Haití con una violencia sideral y con un proceso de, yo te diría, destrucción institucional casi total, que se acelera a partir del magnicidio de Jovenel Moïse, pero que es preexistente. Venezuela, con, bueno, básicamente Nicolás Maduro y su proyecto criminal, ¿no? de hambre. Y Cuba, con la situación que vive, Nicaragua y luego los distintos países de Centroamérica que también tienen un fenómeno de expulsión, principalmente por las situaciones económicas y los apremios en materia de seguridad. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, precisamente la situación ya pasa a ser compleja para toda la región. Antes, en general, se lo consideraba un problema solamente para Estados Unidos. En general, focalizábamos en los inmigrantes mexicanos. Desde ya por lo menos 10, 15 años que se transformó, insisto, en un problema geopolítico para toda la región. Enorme. Algunos países históricamente eran expulsivos, como Cuba, algo que viene de la década del 60, obviamente, que en Florida siempre fue un problema. Haití, pero de los últimos 10 o 15 años también se sumó, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, Venezuela, ¿no? Que es uno de los desplazamientos de personas más importantes de la historia en tiempos de paz. El Salvador... 7.200.000 personas, ¿no? Para tomar dimensión de Sí, la cifra, ¿no? Lo de Venezuela es una calamidad. El Salvador, con el agravamiento de la violencia también mara, ¿no? Que también ahora se torna en un tema con la presidencia de Bukele y cómo también Bukele está lidiando con eso. Esto es un problema para México, por ejemplo, que se ha transformado en el pasadizo, el pasillo por el cual muchos de estos migrantes tratan de llegar a la frontera norteamericano-mexicana, obviamente. Hemos visto imágenes del tren, de un famoso tren de carga en el que se van subiendo todos los migrantes en distintos países hasta llegar a la frontera. Y esto no tiene resolución, obviamente, muy fácil. Por eso también el presidente Biden, el gobierno del Partido Demócrata, intenta de alguna manera tratar de lidiar con las causas. Ayuda económica a varios de los países centroamericanos. Kamala Harris, por ejemplo, una de sus misiones como vicepresidenta fue lidiar con este punto, ¿no? Es decir, ella ha viajado varias veces a la frontera. Pero es de tal profundidad los problemas estructurales de pobreza, de violencia y obviamente de gobiernos autoritarios como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, que la verdad es que la probabilidad de que esto se resuelva en el mediano plazo es muy baja.